Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Les quiero preguntar, ¿es una injusticia tamaña, como dicen algunos correístas, que el presidente Moreno ubique como interrogante número 2 esta que dice literalmente: ciudadanos, me están escuchando, de toda condición social, en todas partes que nos estén escuchando, incluso en las ciudades, urbes y países que han receptado cualquier cantidad de compatriotas que viven allá, en España, en la Unión Americana, en cuántos países que somos sintonizados con la televisión digital Democracia TV. Les quiero yo preguntar, porque ustedes también van a tener el compromiso, ojalá repleten las delegaciones diplomáticas de nuestro país el próximo 4 de febrero y le otorguen el apoyo que merece y amerita un hombre de izquierda, pero que quiere consultarnos a los que pensamos no tan de forma izquierdista, que tenemos, digamos, una mentalidad socialdemócrata. Nos inventamos alguna vez con la socialdemocracia europea copiada por el Partido Izquierda Democrática y el expresidente Rodrigo Borja, que hoy dice que es de izquierda radical. Y eso no es tan cierto, pues no. Pero en fin, el señor presidente Moreno, él sí, un hombre de izquierda. Me parece que es de izquierda. Yo le conocí, le di micrófonos al expresidente Correa y en realidad el hombre no era tan de izquierda, era un socialdemócrata y muchos dicen que era muy apegado en la ciudad de Guayaquil al liderazgo más bien de Osvaldo Hurtado. Era un demócrata cristiano. Y los demócratas cristianos de esas épocas, porque de todo nos ha tocado describir, relatar y observar en la enorme agenda de tránsito político que ha tenido el país desde los años 80, que tenemos el gusto de servirle desde nuestra profesión de radiocomunicadores. Y entonces, Rafael Correa no era un hombre de izquierda, no era. Ahí tenemos en el archivo discursos que pueden ustedes, cualquier momento les anunciamos el descubrimiento del pensamiento auténtico de Rafael Correa a través de sus pláticas con nosotros o de sus alocuciones ante el público, de sus ideas en esas épocas. Ahí le tenemos. Y ahí ustedes van a autogarantizarse del pensamiento fiel que tenía Correa y que después lo hicieron, los correístas lo hicieron más radical, pero a la manera de ellos. Así es que la paisana o media paisana tiene que rectificar estas cosas. Me estoy refiriendo a quien derrama lágrimas cuando parte a Europa. En fin, toda consideración por ser una dama. Señoras y señores, para garantizar, dice la pregunta número 2 del presidente Moreno al pueblo ecuatoriano, para garantizar el principio de alternabilidad. ¿Están ustedes o está usted que va a votar el 4 de febrero de acuerdo con cambiar, con enmendar, dice? Son preguntas que han hecho y han redactado para semi-intelectuales, cuando las preguntas debían haber hecho
debían haberse formulado a través de un castellano más popular, con términos más esclarecedores para la gente del campo y para la gente de las barriadas populares de nuestras urbes. Primero, en la historia del país y de América Latina, las posiciones democráticas, las posiciones de verdadera izquierda, siempre han estado por la no reelección indefinida, siempre. Son los dictadores, los autócratas, los sirvientes del imperialismo, los que han sido partidarios de perpetuarse en el poder. El discurso que da... ¿Qué tiene que ver el imperialismo? ¿O es, Lo voy a demostrar clarísimamente, porque muchos de esos gobernantes que se perpetuaron eran lacayos del capital extranjero. Claro, Correa dirá que no tuvo buenas relaciones, al menos superficialmente, con el capital norteamericano, pero hay que preguntar qué pasó con el capital chino, entre paréntesis. Pero no, el discurso sobre la democracia que está dando Correa, el discurso que está dando sobre la necesidad de mantener la reelección indefinida, Ricardo Patiño, por ejemplo, no es el discurso de Salvador Allende, que era un verdadero demócrata, partidario de la no reelección después de un periodo. No era el discurso de las grandes figuras de la izquierda latinoamericana, era el discurso de Somoza, era el discurso de... Lo mismo que dicen sobre Correa, decían sobre Somoza, sobre Stroessner, sobre Trujillo, que el pueblo Pero decida. ellos se amparan en los Castro. ¿Ahí qué puede decir el historiador Ayala? Que tampoco me gusta el que se haya perpetuado en el poder esa forma de... A mí no me gusta, yo soy un gran admirador de la Revolución Cubana y de Fidel, pero aclaremos una cosa. En todo caso, Fidel sí renunció al poder, que es lo que no quiere Correa. Correa no quiso aflojar y por eso quiso quedarse mandando a través del presidente actual, que no le dejó. Al menos Fidel en su momento se fue, renunció. Pasó 10 años fuera del poder. Aclaremos eso. Pero lo que es importante es eso. El discurso de la reelección indefinida ha sido el discurso de los dictadores, de los caudillos y de los verdaderos demócratas de América Latina, ha sido siempre el de la alternabilidad. Pues no me vengan aquí. Aquí, los que han querido quedarse en el poder a la brava, a patadas, como Flores, como García Moreno, como Arroyo del Río, esos han estado por la reelección indefinida, por la continuidad. Los verdaderos demócratas de este país han sido siempre partidarios de que haya un tope. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque no hay igualdad de condiciones con quien ya está en el poder o quien ya tiene recursos, con la gente común y corriente. Porque el que esté en el poder, desde el poder busca la reelección, y esa no es una forma justa de competir. Por eso hay que ponerle un límite. Eso es lo democrático. Pero pongamos 2 ejemplos más. A los que no les gusta a los que no les gusta el socialismo ni la izquierda. En Estados Unidos había reelección indefinida, hasta que un gran presidente fue reelecto 4 veces. Pero ni ese gran presidente que fue Roosevelt le dijeron que convenía repetir. Y aprobaron una de las pocas enmiendas constitucionales de Estados Unidos para establecer la reelección solamente en un periodo. En escenario de guerra casi. Así es. Entonces, fíjense ustedes que no es que aquí es un problema de izquierda o derecha, es un problema de quienes creen en la democracia y quienes creen en el autoritarismo y en la dictadura. Es lo que está definiéndose en esa pregunta. Yo quisiera más que nada hacer una lectura, no tanto un poco desde el debate izquierda-derecha, sino más bien centrarme en el debate que tiene que ver con el tema de la democracia. Muy bien. Yo creo que la reelección indefinida o el hecho, por ejemplo, de que haya más bien, como dice la pregunta, alternabilidad en el poder, es un elemento importante, clave para consolidar la democracia. El hecho de que exista, por ejemplo, reelección indefinida, si usted ve, prácticamente lo que hace es de que a medida que va pasando el tiempo, pasa uno, digamos después del primer periodo presidencial y vamos a un segundo o tercer mandato presidencial, cualquier presidente, mire usted, sea de izquierda o de derecha,
ya les gusta un poco el tema del poder, no quieren soltar el poder y eso va degenerando una serie de consecuencias. Si vemos y analizamos desde la perspectiva histórica qué es lo que ha pasado en América Latina, por ejemplo, pensemos en los gobiernos, en el caso, por ejemplo, quién sabe, de la dictadura militar de Pinochet, o pensemos, por ejemplo, en gobiernos que se llamaban y se han llamado hasta ahora también como progresistas, como el caso de Lula, que el día de ayer ya fue ratificada una sentencia por corrupción. Vea usted que Lula estuvo, no sé si 12 años en el poder, o 8 años en el poder, pero siguió igual después con su alfil, que era Dilma Rousseff. Así es. Pero si vemos también el caso de lo que fue los Kirchner, supuestamente identificados como gobiernos de izquierda, o vemos con mayor preocupación lo que han sido los gobiernos nefastos de los Castro en Cuba, y también, por ejemplo, del señor Ortega en Nicaragua. Que no solamente podemos hablar de abuso de poder, que han violado los derechos humanos, han violado, por ejemplo, los derechos de la libertad de expresión, de libre pensamiento, sino que incluso han degenerado en casos de corrupción. Ve usted lo difícil que es, en cambio, ahora sí regresamos al campo político, creo yo, poniéndome el pellejo de Enrique Ayala, o los que de manera ahora se quieren rescatar el proyecto político de la izquierda. Qué difícil tiene que ser cuando tenemos gobiernos que se decían que eran de izquierda y han sido un fracaso. Repito, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Brasil. Creo que el pobre Mujica o el gran Mujica es el único que no se dejó tentar. No se dejó tentar. Y tiene un sitial adecuado y justo dentro de la conciencia política de América Latina. Exactamente. Entonces, yo lo que creo es de que, claro, en lo que se refiere a la reelección indefinida, yo creo que es un asunto que lo han ejercido, o el tema de permanecer o eternizarse en el poder, lo han ejercido líderes de izquierda o que se han querido autoidentificar como de izquierda. Por ejemplo, en el caso de Correa, que nunca ha sido de izquierda, que fue más bien un social cristiano, que fue un socialdemócrata, que estaba muy apegado o estaba pegado a las faldas del señor ex vicepresidente, que fue presidente Noboa Bejarano. De ahí sale el señor Correa, de ahí sale un señor tradicional, conservador, etcétera, que nunca practicó la izquierda, que nunca estuvo con los grupos sociales, que nunca estuvo con los sindicatos. Un señor más bien que ya cuando llegó al poder evidenció quién era, un oportunista. Eso es lo que era el señor y ha sido el señor Correa. Ojalá que me escuche. Pero un poco yendo a la pregunta, Gonzalo, creo que es fundamental el tema de eliminar la reelección indefinida, porque ve usted que incluso América Latina, haciendo una visión histórica, después de esa experiencia nefasta que tuvimos de dictaduras militares en los años 70, casi cuando regresamos después a la democracia, casi prácticamente todos los países de América Latina, frente a esa mala experiencia, optaron por poner en sus constituciones no la reelección indefinida. Y en unos casos, ve usted, tenemos que ahora, mayormente, por ejemplo, los únicos países en América Latina que tienen reelección indefinida es Venezuela, Ecuador y Nicaragua. El resto de países, por ejemplo, hay opciones, por ejemplo, de hablar de la reelección. O sea, hay países donde, digamos, hay reelección indefinida, hay países donde no hay reelección indefinida, que es, por ejemplo, el caso de Colombia, Guatemala, Honduras, México y Paraguay. Ahí no existe reelección indefinida. El presidente llega, se queda 4 años y se va. Pero hay, digamos, variaciones de reelección. Y la reelección, hay una opción de reelección inmediata, es decir, uno termina el periodo y, digamos, si uno tuvo una buena gestión en la presidencia, tiene la opción de presentarse de nuevo y eso se llama como reelección inmediata. Ahí están, por ejemplo, países como Argentina, Bolivia, Brasil, República Dominicana. Y hay otros donde hay lo que se llama la reelección alterna, es decir, que si uno quiere seguir en el poder ya no puede, sino tiene que esperar un periodo para postularse. Ahí están los casos, por ejemplo, de Chile. Ve usted, Bachelet volvió al poder. El caso de Piñera regresó ahora al poder, pero después de un mandato. Pero Chile, Costa Rica, Salvador, Panamá, Perú y Uruguay tienen la reelección alterna. Yo le diría que un poco de todas las opciones que hay, tal vez la reelección alterna es tal vez un punto medio, un punto que no tanto, digo yo, está con la izquierda o la derecha, sino que está con la democracia, con la alternabilidad. ¿Se han garantizado estas naciones con estabilidad democrática respetando la alternancia política?
Sí, Gonzalo, y verán, no solamente con el tema en términos de estabilidad. Si uno ve, por ejemplo, los indicadores de calidad de la democracia, que es ahora una nueva metodología de análisis. ¿Cómo se mide la calidad de la democracia? La calidad de la democracia un poco se mide en función de indicadores que miden el cumplimiento de ciertos aspectos, por ejemplo, ahí están, por ejemplo, libertades, ahí está, por ejemplo, Estado de Derecho, ahí están elementos como, le voy a mencionar un poco, porque hay varias metodologías y enfoques. Por ejemplo, el más tradicional es el enfoque que viene, por ejemplo, de una organización que se llama Freedom House. Esos fueron los primeros que iniciaron estos trabajos en temas de calidad de democracia. Pero hay autores, por ejemplo, que tienen su propio enfoque, como por ejemplo Levin y Molina, Mainwaring, Scully y Vargas Culel. Hay otro, por ejemplo, como Diamond y Morlino, que esa es un poco la metodología que más tiene vigencia, porque no solamente, mire Gonzalo, no solamente mide los resultados, sino mide los procedimientos. Ahora que se está hablando un poco en términos de democracia, no es solamente, como le digo, que existan elecciones libres o que los procedimientos para que llegar al poder sean los más adecuados, sino que los resultados también sean adecuados. Por ejemplo, Morlino habla, por ejemplo, Estado de Derecho, rendición de cuentas, y le digo rendición de cuentas en términos de que existan elecciones libres, pero también rendición de cuentas interinstitucional, independencia de los poderes del Estado, participación, competencia política, pleno respeto de derechos y libertades, progresiva realización de la igualdad política, responsabilidad, o sea, es decir, que presenten resultados. Pero creo que el hecho de que no exista, por ejemplo, reelección, el hecho que exista reelección indefinida, desmejora el tema de la competitividad política. Pero mire, tomando en cuenta estos indicadores que yo le acabo de mencionar, los resultados son realmente decidores. Prácticamente los países, por ejemplo, que tienen un gran desempeño o un mejor desempeño del resto son los países que han optado por la reelección alterna. Mire, en el caso, por ejemplo, de los resultados que hay más o menos hace un año de medición de la democracia, tomando los datos de Morlino, en orden, digamos, de desempeño, está Chile en primer lugar, Uruguay en segundo lugar, Costa Rica en segundo lugar, en tercer lugar, cuarto lugar Brasil, Perú, México, Ecuador está un poco más abajo. Eso un poco le dice, Gonzalo, que los resultados, mire, Gonzalo, los resultados prácticos de lo que ha sido la implementación de la reelección definida y los modelos de funcionamiento de la democracia en América Latina, donde mejor de alguna manera está presentando resultados es en estos países donde ha habido reelección alterna, es decir, reelección después de un periodo. En el caso, por ejemplo, de la Constitución, porque aquí la pregunta número 2 habla de regresar un poco a la redacción del artículo de la Constitución de Montecristi, y el artículo 114 de la reelección, digamos, del 114 de la Constitución, dice: las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez. Y aquí dice, mire usted, consecutiva o no. Se maneja esta doble variación que yo le decía. Puede ser inmediata, puede ser que los gobernantes puedan por reelegirse después de terminar su mandato, o pueden optar por reelegirse luego de otro mandato. Yo creo que no solo Alberto, sino mucha gente de izquierda. Yo también voté por Correa, pues claro. Porque el Correa, yo no creo que el correísmo no creo que haya sido una pesadilla ni un mal sueño. Fue un sueño frustrado, que es todavía más grave, porque le coartaron a la gente, utilizaron todos los recursos para decir vamos a ir por aquí, y sobre la marcha del gobierno fueron haciendo totalmente lo contrario. El propio Pablo Dávalos, Alberto Acosta y una serie de otras personas, yo podría mencionar muchas, se separaron del correísmo muy tempranamente, precisamente porque la gente genuinamente militante se dio cuenta de que Correa no iba por la izquierda. Esto lo venimos advirtiendo desde hace años. Yo fui hasta expulsado del Partido Socialista porque me planteé que Correa ni era de izquierda, ni estaba vinculado al movimiento social, ni tenía un proyecto democrático. Porque aquí yo estoy de acuerdo con el punto. El problema de la reelección no es un problema de derecha e izquierda. Yo puse 2 ejemplos, en la izquierda y en la derecha, para que se vea que el problema de la no reelección indefinida no es una cosa que está asociada ni con una tendencia ni con otra, ni con Allende ni con Roosevelt, no. Es una tendencia democrática. La limitación del poder, bien sea en la continuidad inmediata, por eso hay la discontinuidad,
o bien sea simplemente en la limitación del tiempo. Cualquiera de las dos cosas funciona como un límite democrático a la capacidad del poder de reeditarse. No hay democracia si no hay alternabilidad, pues, Sin entre duda los ninguna. actores Por eso es que yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema de criticar esos aspectos del proceso cubano. Y desde luego, ¿yo qué tengo que ver con ese desastre inmoral de Venezuela? No, que desde el principio, Gonzalo, yo jamás estuve de acuerdo con las tendencias de ¿Por qué la coincidencia de Chávez? que la izquierda ortodoxa o la izquierda esta inventada de últimos años, interesada además en permanecer en el usufructo del poder total, ha hecho que las economías se vayan al traste? Históricamente, desde el lado de los historiadores y de los politólogos, ¿cómo analizan Bueno, ustedes? eso no es tan cierto. A ver, Por yo ejemplo, pregunto el para desastre que- venezolano es un desastre. La situación argentina devino en un caso escandaloso de corrupción, pero el manejo económico no fue tan criticable. En algunos aspectos, el manejo económico argentino después del neoliberalismo fue correcto. Lo Lo mismo que que ha pasado en Nicaragua. En Nicaragua yo tengo menos conocimiento, pero de Brasil sí, digamos la verdad. El mejor presidente que Brasil ha tenido en los últimos 50 años es Lula. Lula logró un proyecto aliado a los empresarios. Eso no fue un gobierno de izquierda. Sí. Fue un gobierno de alianza con sectores Socialdemócrata. empresariales. Sacaron 20, 30 millones de brasileños de la pobreza. Eso mismo dice ahora la noticia cuando se anuncia su sentencia. Entonces, a Lula no se le puede decir que hizo un mal gobierno. Todos reconocen. Yo tengo un muy buen amigo, el rector de la Universidad, de la Universidad Cándido Méndez de Brasil, me decía, después de 50 años nadie va a averiguar si fue o no fue socialista Lula. Pero todos recordarán que fue el gran presidente que impulsó el Brasil potencia mundial. Entonces, hay que reconocer eso. Sí. Ahora, que hay un grave caso de corrupción ahí, es evidente, pues, Sí. que nadie puede defender y decir qué lástima que el poder lleve a eso. Y en eso no podemos ser solidarios, pero distingamos. No es que siempre ha habido un modelo llamado así, entre paréntesis, de izquierda, que ha ido al fracaso. En los mismos años En de lo que Bolivia- yo recuerdo, en Bolivia- Alan García en el Perú, el Maduro, Bueno, perdón, Alan García no era de izquierda, era aprista, que es un partido populista del Perú que nunca tuvo nada que ver con la izquierda. Aclaremos. Sí, Pero en Bolivia yo creo que hay pero se las críticas. daba de izquierda. Bueno, sí, pero también lo que pasa es que en el nivel internacional Se tenemos llevaba muchas muy bien con deformaciones. el presidente brasileño. Pero en ese entonces era Fernando Enrique Cardoso. No. Claro, claro. Yo recuerdo que en Manaos fueron a dar a Alan García. Pero en una después, en cita su de segundo presidentes. periodo, cuando ya no estaba en el plan, Y ahí cayó el brasileño. Ahí Sí, se pero encontró primero fue Sarney con y el después- entonces presidente ecuatoriano Rodrigo Borja. Claro, en pero la en esa cita de época no Manaos. era presidente Sí. Lula, Yo estuve ni era ahí. presidente. El Bueno, canciller pero era Gonzalo, Valencia. volvamos Ok. al punto que me parece importante aquí, es decir, no es cuestión de absolutizar nada. Yo creo que esto de idealizar a los políticos y de volverlos, de canonizar a Fidel Castro, una estupidez. Claro. Porque Fidel Castro era un político excelente, un gran líder revolucionario que tiene que ser juzgado por la historia en términos de equidad, viendo el proceso como se dio, y no tratar aquí de, ya digo, aquí canonizamos a todos. Hay San Alfaro, otra época había San García Moreno. No tiene sentido. En el país tenemos que tener proporciones y para eso hay que analizar con frialdad las cosas. Y por otro lado, yo creo que Correa no fue de izquierda para nunca usted. en su vida, yo nunca jamás, yo estoy desde muy pequeño en el movimiento y social. Lenín Moreno, que ayer él sí, Él sí. Lenin sí, yo recuerdo yo estaba en la Católica, pero yo recuerdo de una campaña de la FEUE, que Germán Rodas era candidato a la presidencia de la FEUE, Ya. ¿no? Y Lenin era uno de los principales activistas de esa campaña. En esa época, obviamente, él no tenía la discapacidad que hoy tiene. Era un compañero militante que todo el mundo reconocía. Yo creo que Correa, además, no necesita solamente ser impedido legalmente. Correa está cuesta abajo en la rodada, tiene su clientela política, sin duda, pero yo creo que felizmente el país se está dando cuenta de cómo fue su gobierno y no creo que vuelva a ser un líder mayoritario.
Por eso creo yo que tampoco hay que volver esta consulta como una especie de duelo personal entre el expresidente y el presidente. Ahí hay cosas mucho más de fondo en las demás preguntas, como para que el punto sea tan serio. Es importante la no reelección, sobre todo por una cuestión de justicia. Eso estaba en la Constitución y tramposamente, en forma ilegal, se hizo que la Asamblea Nacional cambie esta regla de juego, cuando esto debía hacerse por consulta. El presidente Lenín Moreno está rectificando un procedimiento. Lo malo es que el presidente no rectificó el procedimiento completo, porque ahí se hicieron, si no recuerdo mal, 12 o 13 enmiendas constitucionales, varias de las cuales eran reformas, como aquellas de privarles de derechos a los trabajadores del sector público, y el presidente no consultó sobre todo, como les pedimos, le insistimos, sino que se limitó a la no reelección. Yo creo que ahí hay una falla en la pregunta, y si existe la falla es que no planteó el conjunto de las reformas que se realizaron tramposamente, insisto, tramposamente en diciembre del 2015 y solo se limitó al asunto de la no reelección. Como ahí tiene razón el presidente, aunque debió hacer algo más amplio, yo creo que hay que votar para que el principio fundamental sea respetado. No es un problema entonces aquí de que hay una dedicatoria para Correa, hay un problema serio y es que efectivamente en el país el caso de las reelecciones ha sido siempre una mala experiencia. Y entonces por eso nosotros creemos que al país le conviene. No es un problema de Moreno. En el caso de Moreno, él tiene dos escenarios. Yo quisiera decirlos muy brevemente porque no quisiera monopolizar el uso de la palabra. Y el primer escenario es que la consulta solo es el primer paso de un proceso de reforma radical que yo creo que algún rato va a determinar una asamblea constituyente. Es decir, las reformas que se están haciendo son necesarias, pero todavía muy pequeñas, todavía muy parciales. La reforma radical de la estructura del Estado tiene que darse desmantelando todo ese tramado de autoritarismo que hay que simplemente ponerlo de lado y establecer un régimen democrático. Entonces, para la izquierda y para la derecha. No es un Yo siempre creo que algún momento va a tener que reunirse una constituyente y hay que prepararse para eso. El presidente ha dado este paso, que fue su decisión darla, pero luego va a sentirse esa necesidad. No es una cuestión urgente, hay que irse preparando para el efecto, y ese es el primer escenario, el escenario jurídico, digamos. El saber que no solamente es que la consulta no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Y el segundo escenario es más complejo. Estuvieron ustedes conversando antes de nuestra intervención precisamente sobre eso. Y es que el presidente va a tener que afrontar, ahí sí, ya los temas económicos, los temas de gobierno. Ya el enemigo no va a ser Correa, yo creo que va a ser contundentemente derrotado, pero ahí sí ya tendremos que ver qué es lo que el presidente plantea en su plan social y económico, y eso es más difícil. Ese escenario yo no lo veo claro todavía, el presidente tiene que tomar todavía muchas decisiones. El endeudamiento y... Sin duda ninguna. El endeudamiento del país es que estorba en toda forma de diseño. Es inverosímil. Claro. Que después de una década de tanto auge económico, el país quede en quiebra. Eso no ha pasado nunca en la historia del Ecuador ni en la historia de América Latina. Por el paralelismo de gastarse todas las reservas, todo dinero. Lo que no tenían. Y además endeudarse. Esa polarización de de dos arbitrios prohibidos. Si ya tenía dinero, ¿para qué se endeudó? Recibir más plata que nunca. Así es. Y quedar más endeudados que nunca. Esa es la peor solución de la tierra. Y eso es culpa del correísmo. En eso, Moreno obviamente es más bien la víctima. ¿Y a qué llama usted, como historiador, correísmo? Al proceso que se inició con el triunfo de Correa y terminó pervirtiendo al gobierno hasta crear lo que es ahora, pues. Este tipo que efectivamente se baja de la camioneta a patear las puertas y a querer insultar a las ancianas que le gritan corrupto, que le tiran huevos. El problema también es que el Correa que comenzó no es pues este ya es un guiñapo, es una caricatura de lo que comenzó siendo, ¿no es cierto? Por eso entonces yo creo que esa es otra cosa, la perpetuarse en el poder lleva a eso. Todos los que se han continuado en el poder terminan siempre en alguna situación de o corrupción o de intento de autoritarismo. Entonces, por eso me parece que el presidente ahora tiene este gran desafío
para el cual tiene que realmente hacer ejercicio genuino del diálogo. Y para eso yo creo añadir simplemente, antes de concluir, una cosa. Es muy bueno que hayan posturas opuestas, que hayan personas como Pablo Dávalos que defiendan una postura de izquierda y que hayan, claro, economistas más tradicionales como este núcleo que lidera Alberto Dajic, que digan cuáles son las soluciones y que haya debate. Y que además la gente progresista de izquierda tenga posturas técnicas, porque no resulta que la izquierda es Correa. Correa no es la izquierda. Correa es un populismo podrido que no representa a la izquierda, que fue oportunista con los empresarios en su momento. ¿Qué ideología tiene este populismo? Los populistas no tienen ideología. Yo sé. Todos los populistas latinoamericanos tienen un discurso contradictorio. Yo te mandé, Gonzalo, un librito que lo voy a hacer y ahora le ofrezco a Sebastián. Yo escribí hace años un estudio sobre el bolivarianismo en el Ecuador. Y yo me actualicé con la experiencia de Venezuela y Ecuador precisamente. Cómo se ha manipulado el bolivarianismo en el Ecuador.